De novio, quiero ir a ver a mi novia. Y empecé a salir cada vez más. Empecé a salir, me empezó a dar cuerda, me empezó a dar soga, ¿no? Me empezó a dar libertad. Y ahí empecé a aprovechar. Empecé a conocer otra gente, amigos, entre comillas, ¿no? Que conocía a otra gente. Y recuerdo que no tardó mucho a que empezara a irme a la fiesta que se armaban en las casas. Y cuando menos me di cuenta, ya había empezado a tomar cerveza, a tomar vino y a fumar. Y me empecé a deslizar, ¿no? Me empecé a ir cada vez más. Y sin darme cuenta, en un tiempo muy rápido ya es como que el alcohol me había atrapado. Era como que el alcoholismo me había atrapado. Y teniendo 16 años ya tomaba 2 o 3 veces por semana. Después, a los meses, me acuerdo que veo un amigo que estaba con una tarjetita ahí y inhalaba algo por su nariz. Y le digo, ¿qué estás haciendo, Ariel? Le digo, ¿qué estás haciendo, negro? Y me dice, estoy consumiendo. Y digo, bueno, a ver, yo quiero probar. ¿Me convidás? Me decía, no, me dice, porque si llegás a entrar en esto, te va a costar un montón salir. Me dice, mirá, yo entré y ahora no puedo salir. Entrar es fácil. Pero él no es que no me quería convidar, no me convidaba porque era codito. Amén. Quería todo para él solo. Y le dije así, y me acuerdo que me dijo, bueno, ¿querés tomar? Tomá. Y probé por primera vez a los 16 años lo que era un pase de cocaína. Y al tiempo ya le había agarrado el gustito, en los fines de semana en las fiestas, después ya en la semana iba y me compraba yo solo, ya iba al tranza, ya me compraba, ya consumía yo solo. Cuando me di cuenta consumía todos los días consumía papeles o bolsitas de cocaína. Los fines de semana se hacían cada vez más largos. Acuerdo que arrancaba, me iba de gira 2, 3 días seguidos, no paraba. Paraba cuando estaba destruido, cuando ya no tenía más fuerza física para seguir manteniéndome despierto o en pie. Necesitaba descansar un poco y volvía otra vez a lo mismo. Y cada vez peor me acuerdo. Y llegó un tiempo que la cocaína me había hecho mal, tuve dos sobredosis de cocaína. Me acuerdo que fui a parar al hospital de Gandulfo, en Lomas de Zamora, yo vivía en Lomas. Y bueno, ahí me dijeron, ¿no? Los médicos, me dicen, mirá, a mí no me engañás, me dice, vos consumiste, sí, consumí cocaína, le digo eso. Me dice, si seguís así, te vas a pasar de roca y no la vas a contar, esta vez la contás por misericordia de Dios, así, ¿no? Me dijo si no, me dice, fíjate lo que vas a hacer con tu vida. Y me acuerdo que ese día volví a mi casa, a la casa de mi padre, y mi viejo me atiende. ¿Qué haces? No, estoy acá de paseo, mentira. Venía del hospital de una noche terrible, amén. Y así fui metiéndome, ¿no? En lo que es el mundo del alcohol, en el mundo de la drogadicción. Después con el tiempo fui conociendo otra clase de gentes, amén, que andaban en la delincuencia, que andaban en todos los vicios, por así decir, andaban en todo lo que no es bueno, andaban en todo. Y me rodeaba de esa gente y me movía dentro de esa gente. Y me sentía bien en ese tiempo, rodeados de ellos. Me sentía importante, me sentía intocable muchas veces porque andaba con los matones del barrio, por así decirlo, en ese tiempo, en la parte de Monte Grande, el pantano allá al fondo. Y me metían en lugares, donde hoy no puedo entender cómo no me haya pasado nada. Y decía, ¿cómo puede ser que hay gente conocida, amigos que ya no están, y a mí nunca me pasaba nada? O por alguna cosa o por la otra, cuando algo sucedía yo no estaba, o llegaba después o me iba antes. Pero nunca me pasaba nada. Y hoy en día puedo entender por qué. Sé que Dios tenía propósito.
Una de las cosas, me acuerdo cuando yo tenía 14, 15 años, hubo un tiempo que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo y tenía mi habitación sola, ¿no? Y escuchaba una radio. Y en la radio me acuerdo que lo único que me sacaba el miedo era escuchar una radio cristiana, donde estaban haciendo campaña. Yo te estoy hablando que tenía 14, 15 años, y era el pastor Jiménez en ese tiempo, me acuerdo. Y yo escuchaba, estaban de campaña, y ellos decían, si tenés miedo esta noche, vos que estás solo ahí en tu pieza y tenés miedo y te tapás hasta la cabeza con la sábana, poné tus manos sobre la radio y vamos a orar. Y volvía y oraba, todas las semanas oraba. No sé cuánto tiempo duró esa campaña, y yo todos los días, Señor Jesús, hoy yo te recibo, te acepto en mi corazón como único Salvador y Salvador personal. Y claro, había recibido a Cristo a los 14, 15 años, sin saberlo, nadie me explicó lo que era. Y el miedo se me iba. Hoy entiendo por qué a mis amigos le pasaban cosas y por qué a mí no me pasaba nada. Yo ya era hijo de Dios sin saberlo. Y el Señor tenía sellado mi destino, tenía los días contados para que yo esté en el mundo. Bueno, ¿qué pasó? Voy a adelantar un poquito más este testimonio. Cuando yo fui creciendo, a medida que mis hijos fueron creciendo, desde ya mi familia, lo que son mis hijos varones, Tamara, mi hija mayor que tiene 22 años, Elías tiene 19, Ulises que tiene 18, fueron los que más sufrieron, así por decir. Porque cuando una persona es adicta al alcohol, a las drogas, a la violencia, lo que sea, a cualquier adicción, lo que más sufren son la familia, es el entorno. Porque uno se enajena, uno se va, uno puede estar con la cabeza volada. Yo me tomaba 4 o 5 pastillas, me tomaba alcohol etílico y mi cabeza explotaba. Y la que sufría era mi familia. Los que veían la decadencia, los que sufrían las consecuencias, eran ellos. ¿Sabes cuántas veces mis hijos, mis hijas, mi esposa pasaron hambre, pasaron necesidad, que no tenían para comer y yo sí tenía para drogarme? Cuando uno está metido en el vicio, cuando uno está metido, enredado ahí, es como que tenés los sentimientos cauterizados. Es como que tenés los sentimientos cauterizados. ¿Y a mí? Nadie me compró. Vos ves que tu familia está sufriendo, ves que faltan cosas, pero el vicio a la vez es más fuerte. El vicio a la vez es más fuerte. Y muchas veces por dentro un drogadicto, un alcohólico, quiere salir. Quiere salir, por momentos quiere estar bien realmente, anhela, desea estar bien. Pero llega un fin de semana o llega un día de calor en el verano, viene del trabajo cansado y es un clic. Cuando te das cuenta ya estás de vuelta en lo mismo. Y así me lo pasé por años. Años. Para ser exactos, 19 años de alcoholismo, 19 años de adicción a las drogas. Drogas probé todas las que se te puedan ocurrir, marihuana, benzodiazepinas, todas las que se te ocurran, todas las probé, todas las consumí. En los últimos tiempos recuerdo que mi hijo más grande, Elías, ya 2 o 3 veces nos habíamos peleado a las manos, ya nos habíamos ido de las manos, padre e hijo. Ella no soportaba más la angustia, ¿no? El desprecio de un padre errante, de un padre alcohólico, de un padre drogadicto, de un padre que muchas veces le mostraba que siempre andaba con una botella en la mano, con un papel o lleno de pastillas en el bolsillo, y él no tenía para comer y se quejaban. Tanto eso fue guardando, ¿no?, dentro de ellos, de él, que en un momento salió a luz y se rebeló y tuvimos peleas, grandes peleas.
Cuando mi esposa comenzó a ver eso, me dijo, Emilio, hasta acá llegaste. Me dice, te voy a hacer un perimetral, te voy a hacer una exclusión del hogar. Y yo le dije, mirá, hace casi 20 años que vengo drogándome, hace 20 años que vengo alcoholizándome todos los días y nunca hizo nada, menos lo va a hacer ahora. Y me lo dijo una, me lo dijo dos, me lo dijo 3 veces. Y en un momento, me acuerdo que me acuesto a dormir, cuando me despierto, abro los ojos, miro así, estaba un policía parado al lado de mi cama y me dice, muchacho, despertate, me dice. ¿Qué pasa? Y me dice, acá tenés una orden de juez, tenés que desalojar la casa, te hicieron un perimetral, tenés exclusión del hogar, no podés por un año acercarte a 3 cuadras de tu casa, 300 metros. Me acuerdo, mirá cómo es que me levanto ese día, tenía 3, 4 cajas de vino en la heladera, creo que agarré una remera y lo primero que fui a buscar fueron los vinos, el alcohol. Y dije, bueno, me llevo todo, me llevo con esto, estoy feliz, con esto estoy bien. Casé la mochila, me puse la mochila, me fui. Le digo a mi esposa, bueno, chao, me echaste de casa, listo. Me fui. Ahí empezó el proceso más fuerte de mi vida. En ese tiempo. En ese tiempo pude darme cuenta que perdí lo mucho que tenía, que yo antes no valoraba. Y lo que era mi familia, lo que eran mis hijos, mi esposa, mi casa. Años lo estuve al lado mío y jamás le había prestado atención, nunca lo había valorado. Y en este tiempo, cuando uno muchas veces pierde algo, se da cuenta de cuán valioso era eso que perdió y muchas veces no lo apreció. Muchas veces pasa eso. Y muchas veces quizás Dios permite cosas para que nos demos cuenta de cuán valiosas son esas cosas. Que perdamos cosas a veces para que nos demos cuenta de cuán valiosas son. En ese tiempo yo ya había empezado a consumir pastillas, consumía benzodiazepinas con alcohol puro, con alcohol etílico, el de la farmacia, con vino, con cerveza, con whisky, con vodka, mezclaba pastillas con cualquier alcohol. Yo me acuerdo que tomaba el alcohol, tomaba las pastillas y esperaba que mi cabeza hiciera tum. Cuando sentía que mi cabeza se mareaba de golpe, que me perdía, ahí me quedaba tranquilo. Ahí me quedaba tranquilo. Ahí me quedaba como una falsa paz. Y no me importaba nada si había hecho cosas malas, si había mentido, si había robado, si había defraudado, si había engañado, estafado. No me interesaba nada. Como no me daba la cara muchas veces de caminar por el barrio, de las cosas que hacía malas, vivía con la cabeza volada. Entonces, ¿qué iban a decir? Mirá, este drogadicto no sirve para nada, mirá, este borracho no sirve para nada. ¿Qué le vamos a decir? ¿Quién me iba a venir a reclamar a un borracho drogadicto? Que muchas veces me veían tirado por las zanjas, muchas veces me veían tirado por la calle, durmiendo ahí, no sé, al costado de la zanja, al costado de un árbol, tirado en la vereda, muchas veces. Muchas veces no llegaba a mi casa, quedaba tirado por ahí, por el camino. ¿Quién se iba a venir a quejar con una porquería como la que yo era? Entonces vivía más así. Siguió pasando el tiempo, ¿no? Y intenté en centros de rehabilitación, intenté rehabilitarme, porque llegó un tiempo que yo sí realmente quería cambiar. Llegó un tiempo que yo quería, había una parte dentro mía donde me daba cuenta que estaba haciendo mal y que ya no tenía más dominio yo sobre el alcohol y la droga, sino que el alcohol y la droga tenían dominio sobre mi vida. Ya no dominaba, ya necesitaba, no podía vivir si no estaba alcoholizado o drogado. Entonces intenté en centros de rehabilitación, 2 o 3 veces creo que me internaron, y en una de esas internaciones, me acuerdo, esto fue en Florencio Varela, donde yo estaba,
en un hogar que llamaba de rescate. En una de esas internaciones, yo me acuerdo que era un día domingo, un día de visitas, y mi esposa no venía, no pudo venir. Y uno de los que estaba internado conmigo me dice: Emilio, ¿no me calentarías por favor el agua que voy a atender a mi familia que vino, vos que nadie te vino a ver? Y le digo: sí, dale, anda tranquilo, no hay ni un problema, quédate tranquilo, anda. No pasa nada, yo te caliento el agua, ahora te llevo. Y en ese enterín que estoy calentando el agua, estaba solo en la cocina del hogar. Y como nunca en la vida le dije: Jesús, te amo. Nunca lo dije con una sinceridad como ese día. Y cuando dije Jesús, te amo de esa manera, pude sentir una especie de, así decirlo, como placer, plenitud. No, fue algo hermoso que sentí acá en mi pecho. Sentí que Dios estaba ahí, sentí que Jesús estaba ahí. Pasan minutos, 10, 15 minutos, le llevo el agua a este muchacho. Cuando vengo me siento, y cuando estoy sentado ahí, viene un micro que venía de la cárcel del penal de Varela, lleno de evangelistas, de pastores, y entra un evangelista. Y el evangelista se para frente a mí y me dice: varón, ¿dónde está el baño? Le digo: acá en la vuelta, a la puertita verde. Entra al baño. Cuando sale este hombre del baño, me acuerdo que tenía anteojos, era pelado, y se para delante mío, y antes de decirme algo le empiezan a caer las lágrimas. Y me dice: siervo, varón, ¿amás a Dios? Y le digo: ¿cómo? ¿Que si amás a Dios? Me pregunta. Sí, lo amo, le digo. Y me dice: Él también te ama. Él escuchó cuando le dijiste que te amaba. Y esa gente no estaba ahí. Eso fue sobrenatural. Me sorprendió el Señor, me dijo, pero él lloraba y entre lágrimas me decía: hijo mío, yo sé lo que estás pasando, sé lo que estás sufriendo, pero es necesario que pases por esto. Es necesario que pases por esto. Un tiempo más resistí. Yo te voy a sacar, yo te voy a levantar. Y ese varón secó sus lágrimas, me dijo: Dios te bendiga, y se fue. Hoy entiendo que todo lo que pasé fue permitido por Dios. Fue permitido por Dios. Dios llega en el momento justo, no te va a sacar ni antes ni después. Te va a sacar en el momento justo. En mi vida tardó 19 años, pero fue el tiempo que Él estableció. Y hoy entiendo porque era para adquirir testimonio quizás. Era la única manera quizás que Él iba a tener, que Él tenía para llevarme a lo más bajo, para poder clamar a Él de todo corazón, rendirme a Él y que Él me haga libre. Pasó el tiempo y ahora viene la mejor parte de todas. Pasa el tiempo, sigue pasando. Cuando mi esposa me hizo el perimetral, terminé durmiendo en un auto abandonado. Había un auto viejo y todo desarmado, y me fui con una bolsita, y en ese auto, mirá lo que es, que da, no la casualidad, porque en las cosas de Dios no hay casualidades, hay causas, y que este auto estaba justo afuera de una iglesia evangélica. Y en ese auto abandonado, ahí donde Dios trató con mi vida. Estaba durmiendo en la calle, en un auto abandonado, y para el colmo, sufría de ataques de pánico. Hoy está muy de moda el ataque de pánico. Amén. Quiero decirte que el ataque de pánico no es una condición anormal de la cabeza. El ataque de pánico es un espíritu inmundo. El ataque de pánico es algo espiritual. El ataque de pánico es algo que solamente Dios puede sacarlo de tu vida. Y con ataque de pánico, durmiendo en un auto abandonado, la mente destruida, el cuerpo destruido, pesaba, no sé, llegaba a pesar 60 kilos, flaco, destruido, barbudo, sucio.
arruinado, completamente arruinado. Así era como estaba. Y en ese auto el Señor comenzó a tratar con mi vida. Entré unas 2 o 3 veces a esa iglesia, el pastor de ahí me hablaba, me leía la palabra y me decía: Emilio, algún día Dios te va a hacer libre. Si lo hizo conmigo, yo era peor que vos, el Señor te va a hacer libre, me decía. Dios te va a hacer libre, el Señor va a hacer algo en tu vida. No sé cuándo, pero yo estoy orando y Dios te va a hacer libre, te va a libertar. Y yo en mi interior no sabía cuándo, pero sabía que era verdad, que Dios iba a hacer algo. Estaba seguro que nunca dejé de creer que Dios hacía milagros, nunca. Y da que estaba en ese auto un día y me acuerdo que me fui al, no sé si conocen el Hospital Esteves, el neuropsiquiátrico, y me voy al hospital de ahí y pido pastillas. Me dan unos sobrecitos con pastillas los psiquiatras y vuelvo al auto. Cuando vuelvo al auto me acuesto a dormir esa noche. Al otro día me levanto temprano, voy y me compro un vino. Agarré ese vino y las pastillas que me habían dado en el hospital, me tomé 4 o 5 pastillas, me tomé el vino y comienzo a caminar y llego caminando a donde muchos conocerán quizás la ruta 205, ¿sí? La 205, que es muy transitada. Llego a la ruta 205 y cuando estoy al borde de la ruta, yo no sabía que iba a la ruta, cuando me di cuenta estaba en la ruta. Llego al borde de la ruta y automáticamente me di cuenta que fui a ese lugar a quitarme la vida. Y dije dentro mío: si yo hoy estoy sufriendo y me suicido, me mato, me quito la vida, quizás me vaya al infierno por morir así. Y si acá estoy sufriendo, acá quizás tiene límite, pero allá es para toda la eternidad y voy a sufrir por toda la eternidad. Y dije, no me animé a matarme. Una voz me dice, automáticamente, cuando pienso esto, me dice: pero si vos cerrás tus ojos y cruzás la ruta con los ojos cerrados, vos no estás viendo y esto sería un accidente, no te estarías suicidando porque te chocarían accidentalmente. Y le creí a esa voz. Y cerré mis ojos y comencé a cruzar la ruta con los ojos cerrados. Y crucé no sé cuántas veces, no recuerdo, pero sí sé que iba y venía, varias veces fui y vine con mis ojos cerrados, cruzando esa ruta. Cuando cruzo por última vez la ruta y abro mis ojos, miro hacia el costado, veo camiones, veo autos, camionetas, gente que bajaba de los autos y nadie me chocó. ¿Sabe cuántos se cuidan para cruzar esa ruta y muchas veces son atropellados y mueren? ¿Y cuántos accidentes hay en esa ruta? Y yo que lo hice con mis ojos cerrados, nadie me tocó. A sus ángeles mandará cerca de ti, dice la palabra. A ver, para que no te hagan daño. Ese día me acuerdo que quedé entre la ruta 205 y las vías del tren. Había pasto así como acá. Y me acosté, ya sin ganas de nada, me acuesto boca abajo en el piso. Y dije: Señor, yo estoy cansado, no quiero pelear más con vos. Señor, sinceramente te pido perdón por todo el mal que hice, por haber sido un mal hijo tuyo, por haber sido un mal padre, por haber sido un mal esposo, por haber sido una basura. Yo te pido que me perdones, Señor, y llévame contigo porque no quiero vivir más. Quiero descansar, quiero dormir, quiero descansar. Lo único que anhelaba era cerrar mis ojos y descansar. Oh, Señor, hace algo con mi vida y transformame, porque no quiero vivir más así. Cuando dije esas palabras, automáticamente comencé a llorar, a gritar. Lloraba, gritaba, lloraba de una manera desgarradora. Vino policía, ambulancia, bomberos. Me esposaron, me acuerdo, me llevaron esposado en la camilla, me subieron y me llevaron al hospital de Seiza.
Cuando llego al hospital de Ezeiza me pusieron guardias por la condición en la que me encontraba, por la manera desgarradora de los gritos que pegaba, del llanto. Y me acuerdo que estaba esposado así, boca abajo, y me habían puesto Valium, me habían puesto otras cosas que no me hicieron nada. Si lo que yo consumí era más fuerte que esas drogas. Miro hacia el costado, así en la camilla, y los guardias que estaban haciéndome de seguridad, los que me estaban cuidando, policía, le caían las lágrimas. Y pude darme cuenta que el dolor que salía de dentro mío se podía transmitir. Ellos podían sentir el dolor, podían sentir la angustia, podían sentir la tristeza, la depresión, la amargura que desde hace años estaba dentro mío, saliendo, brotando. Eso se podía transmitir, era tan fuerte que ellos fueron quebrantados por eso. Y me decían, tranquilo muchachos, ya te va a pasar, quédate tranquilo, loco, quédate tranquilo, así me hablaban. Ya se te va a pasar, muchacho. Hasta que me dormí. Cuando me dormí, me acuerdo que me despierto al otro día y yo tenía mi bolsillo lleno de pastillas, marihuana, un montón de cosas. Y dije, bueno, me van a hacer una causa, me van a llevar por tener droga encima. Me revisaron todo y así como metían las manos en el bolsillo no encontraban nada. Y salgo del hospital y ¿dónde se me ocurre ir a mi casa? Llego a mi casa, que está mi esposa, y le digo, hola Ale, ¿te querés acá? Me dice, vos no podés estar acá. Hay una orden de juez que vos no podés acercarte acá, andate porque llamo y te van a llevar preso. Y le digo, no, yo te voy a pedir solamente un favor, déjame dormir. Necesito dormir, necesito una cama para dormir. ¿Desde hace cuánto que no duermo en una cama? Le digo, déjame dormir 2 o 3 horas y me voy y no te molesto nunca más. Y mi esposa me dice, bueno, el Señor tocó el corazón de ella en ese momento. Y me dice, bueno, yo me voy con los chicos a la plaza o no sé dónde se había ido, pero cuando vuelvo te vas. Dale, muchas gracias, le digo. En ese momento cuando ella se va me acuesto boca arriba en mi cama. Me acuerdo que miraba el techo y sentía una sensación rara acá en medio de mi pecho, de mi estómago. Y estaba solo. O eso es lo que yo pensaba, que estaba solo. Y escucho en la radio, mi esposa al irse dejó la radio prendida, una radio cristiana que hay allá en Tristán Suárez, de donde vengo, que está a 10 cuadras de mi casa. Y en medio de las propagandas de la radio empieza a hablar un locutor y dice, hoy, encuentro de varones, 3 días donde Dios puede cambiar tu vida, donde Dios te puede hacer libre, donde Dios te puede transformar. Y si vos crees que es para vos, acércate. Valor de la entrada, te estoy hablando hace 4 años atrás, 600 pesos. No tenía 10 centavos en mi bolsillo, nada. Pero sentía cómo me gustaría estar en ese lugar, cómo me gustaría estar en ese lugar. Y no tengo plata, decía yo. Y el locutor que estaba hablando dice, hay una persona que está sola en su casa, acostado en la cama mirando el techo y siente una sensación rara ahí en el pecho, en el estómago, y dice, ¿cómo me gustaría estar en ese encuentro pero no tengo dinero? Quiero decirte que acaban de donar una entrada y si no dudas esa entrada es para vos. No dormí nada, me levanté, agarré un par de cositas de ropa que había ahí y me fui para esa iglesia. Cuando llego a la iglesia esa, toco el timbre, una iglesia grandísima, sale una persona y me dice, ya vengo, antes de decirme qué necesitaba. Me abre la puerta así, vuelve, tomá, acá está la entrada. Me dice, justo se fue la gente que me dijeron que iba a venir un muchacho vestido como estás vestido vos.
Ahí pude entender que era algo sobrenatural, por segunda vez en mi vida de parte de Dios. Entré a ese lugar. Cuando entro, fueron 3 días donde recibí liberación, donde el Señor me rompió, me quebró, me quebrantó, me desarmó, me destrozó y me volvió a armar nuevo. Y salí de ese lugar nuevo, nunca más volví a tocar una gota de alcohol, a consumir cocaína, a tomar pastillas. Nunca más. Hasta creo que una semana después que el Señor me hizo libre, me di cuenta que los ataques de pánico se habían ido de mi vida. El Señor me hizo libre por completo. No pasé abstinencia. ¿Sabes lo que es no pasar abstinencia después de 20 años de drogadicción y alcoholismo? No pasar abstinencia. Cuando las primeras veces que yo me internaba, temblaba, me despertaba con fiebre, todo mojado. No pasé abstinencia, ni un solo día de abstinencia. El Señor me hizo libre y ahí pude entender y pude creer que mi vida ya nunca más iba a ser la misma, nunca más iba a ser igual. Te compartí parte de mi testimonio, para que si en este tiempo quizás en tu vida estás pasando por lo que es alcoholismo, por lo que es drogadicción, lo que es delincuencia. Quizás estás pasando por otras cosas, quizás depresión, angustia, soledad, amargura, cansancio, frustración y tantas otras cosas que hoy en día se presentan en las vidas de las personas y cada vez destruyen más vidas. Ataques de pánico, por ejemplo. Quiero leerte una porción en el libro de San Marcos. En el libro de San Marcos 10:46, que dice: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Esa es la palabra de Dios. Habla del ciego Bartimeo. Dice que Jesús iba caminando con sus discípulos y al costado del camino, entre la multitud, había un ciego, una persona ciega. Y esta persona estaba mendigando. Esta persona estaba al costado del camino mendigando. Estaba esperando que alguien le diera algo para sobrevivir. Esperando que alguien le diera algo para poder quizás alimentarse, para comer. Estaba esperando que alguien le diera algo. Él estaba mendigando. Estaba al costado del camino, dice la palabra de Dios. Quizás hoy en este tiempo, hoy aquí en esta plaza, en este lugar, hay algunos, o hay alguien
que se sienta así como este ciego Bartimeo, que está al costado del camino, que las circunstancias de la vida lo han llevado a quedarse postrado al costado de un camino, esperando de las migajas, esperando, mendigando, esperando que alguien haga algo por él, esperando quizás una palabra de vida, una palabra de aliento, esperando un milagro, esperando que alguien se aparezca para poder ayudarlo. Hoy, en esta plaza, hoy, Jesús ha venido. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, hoy está pasando por este lugar. Jesús está pasando por este lugar. Y si en este tiempo sentís que estás como este ciego al costado del camino, que ya vos sentís que no estás en carrera, que ya no es lo mismo tu vida a lo que eras antes, que tus sueños, que tus metas se han caído por el piso, que ya no ves las cosas como veía antes, estás ciego, que estás fuera de carrera, que estás al costado del camino, que no seguís en la pista. Si sentís que estás así, hoy Jesús está pasando por el medio de este lugar. Y hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Mira cómo estoy. Ya no puedo con esta angustia. Ya no puedo con la depresión. No quiero seguir viendo a mi hijo drogándose, perdiéndose, alcoholizándose. Ya no quiero seguir así, Señor. Ten misericordia de mí, Padre. Mira cómo estoy. Mira mi situación, Señor. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. El Maestro de Galilea, Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Hoy Jesús, así como le dijo al ciego Bartimeo, te dice en esta tarde: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas que haga por ti? ¿Qué necesitas que haga por tu vida? Y así como dice la palabra, hoy el Señor te está llamando, levántate. Dios, Jesús te está llamando en esta tarde. Jesucristo te está llamando en esta tarde. Y te pregunto una vez más: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti, por tu vida? ¿Qué quieres que hagas por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por tu mamá? ¿Qué quieres que haga por ti? No sigas mendigando. No sigas esperando de la gente. No sigas esperando que te tiren migajas, conformándote con migajas, pudiendo en este mismo día comer de la mesa del Rey, pudiendo hoy mismo estar sentado a la mesa con el Señor. Yo no conozco tu condición. Yo no conozco el problema, la aflicción, las circunstancias que hoy están obrando en tu vida. Pero hay una persona, Dios mismo, hay una persona que nada se le escapa, que todo lo ve, que padeció primero que vos sufrimiento, que fue escupido en la cara, que le arrancaba sus barbas, que lo golpeaban, que lo castigaban, que le pegaban con látigos, que le arrancaban pedazos de carne. Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí, y no pidió nada a cambio. Lo hizo por amor.
Jesucristo lo hizo por amor porque Él sí te ama. Quizás a muchas personas no le importás, pero a Jesucristo sí le importás, porque nadie da la vida por otras personas si no es por amor. Y Jesucristo dio la vida por vos, por mí, solamente por amor. Para que seas salvo, para que seas salva. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que te aleja de Dios. El pecado es lo que te aleja de Dios. Pero hay un camino, hay un puente. Ese puente para llegar a Dios, ese puente se llama Jesucristo. Ese puente se llama Jesús. No hay otra manera de llegar a Dios. No hay otra manera de llegar al Padre.